¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí se escucha bien. Buenas Ay, tardes. gracias, querida Cris, muy buenas tardes. Y Buenas me ven tardes. tan bien, ¿verdad? Bueno, yo sí. Súper. Entonces, le pregunto a los organizadores, ¿puedo dar inicio al curso? Claro que sí, doctora. Ahorita vamos a dar inicio en un minutito más. Vamos a esperar que se unan algunos participantes. Perfecto, entonces espero tus indicaciones, mi niña. Está bien, doctora. Gracias. Buenas noches, colegas. Es un honor darles la bienvenida al segundo día del curso de especialidad en psicología delincuencial. Bueno, licenciada, ¿podemos empezar, por favor? Claro que sí, mi niña. Muchísimas gracias, chicos. Bienvenidos. Qué alegría tenerlos nuevamente por aquí para nuestra segunda sesión de nuestro curso titulado Psicología de la Delincuencia. Antes de iniciar lo que nos compete la noche de hoy, vamos a hacer un breve resumen, pero muy breve, de lo que vimos ayer para refrescar un poco esas ideas, porque es importante tomarlas en consideración precisamente por lo que vamos a abordar el día de hoy. No olvidemos que hablamos de la personalidad, en la que hay tres elementos fundamentales que Milon nos señalaba, que es estable, arraigado y flexible. Estos tres elementos tienen que estar presentes a la hora de yo evaluar la personalidad de alguien. ¿Qué tiempo ha permanecido esa conducta? ¿Es flexible o no en sus pensamientos? ¿Es flexible o no en la manera que concibe a los demás y se concibe a él? ¿Qué tan arraigados está en ese individuo esas creencias, esos mitos, esos estereotipos que de alguna u otra manera van a marcar todo lo que va a ser el desarrollo de esa personalidad? No olvidemos que la personalidad se constituye, se desarrolla de manera plena cuando nuestra corteza prefrontal, digamos, está lista.
se desarrolla, que es entre los 21 y los 23 años. Eso no significa que yo ya tenga una idea cuál va a ser esa personalidad de ese niño. Tenemos una primera infancia, tenemos una segunda infancia y posteriormente tenemos una adolescencia. Y ahí vamos a tener elementos suficientes para uno poder tener claridad cómo va a ser esa personalidad. De igual manera hablamos de el temperamento, el carácter, pero fundamentalmente lo que nos interesa es la conducta, que son todas aquellas acciones manifiestas del individuo, y el comportamiento, que es esa interacción, esas respuestas que va a tener el individuo de ese entorno. Entonces, esto muy brevemente, lo que vimos inicialmente en relación a la personalidad. Hablamos de conducta sana, hablamos de conducta patológica. Sabemos que la conducta patológica es precisamente cuando esta flexibilidad no está presente. Cuando para ese individuo el problema son los demás, tú estás pensando mal, estás viendo lo que no es. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente para aterrizar justamente lo que vamos a ver a continuación. Pregunto, ¿me escuchan bien y me ven bien, verdad, chicos? Licenciada, se le puede escuchar y se lo oye. Muy bien, mi niña, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Los factores de riesgo que pudiesen estar presentes en esta temática y finalmente podemos predecir la conducta delictiva. Antes de dar inicio a esto, chicos, yo quiero que tengan muy presente, yo les voy a presentar diversas teorías que se manejan en torno a esto. Hay más, ¿eh? Hay muchas más, pero digamos que estas son como las básicas. Que nunca, nunca, es mi sugerencia, se casen con una teoría en particular. ¿Por qué? Porque ustedes a lo largo de su vida, para quienes se dedican a esto, van a tener diferentes conductas, diferentes tipos de personalidad, diferentes creencias. Entonces, si nos orientamos solamente a una línea, podemos estar dejando a un lado unas variables que son importantes tomar en consideración, pero como yo me casé con una teoría, entonces todo lo tengo que encajar en esa teoría porque si no, sencillamente no me funciona. No, tenemos que conocer todas las teorías que hay precisamente para yo saber en cuál de ellas, a la hora de yo tener que exponer un caso, a la hora de yo tener que hacer un perfil, a la hora de tener que hacer un dictamen pericial, yo tenga claridad de cuál es la teoría que se ajusta más para yo poder presentar o exponer lo que voy a exponer en ese momento. Llámese en un foro, en un tribunal o puede ser a nivel como lo estamos haciendo ahorita, a nivel docente, a nivel profesional, como puede ser a través de una perfilación criminal en los cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, para iniciar entonces, quise traerles esta cita que es muy oportuna, que tiene que ver mucho con lo que tratamos ayer. La delincuencia es uno de los problemas sociales en que suele reconocerse una mayor necesidad y posible utilidad de la psicología. Las conductas antisociales de los jóvenes, el maltrato de mujeres, las agresiones sexuales, el consumo de alcohol y otras drogas vinculadas a muchos delitos, la exclusión social y la frustración como base para la agresión o el terrorismo, crean extrema desazón en las sociedades y urgen una comprensión más completa que se oriente hacia su prevención. Todos estos fenómenos tienen un origen multifactorial. Aquí me voy a detener, chicos. Fíjense que ayer de qué hablamos. Precisamente eso que Milon nos decía, eso que está arraigado, eso que se ha ido de alguna u otra manera encrustando, encapsulándose en el pensamiento, en la mente de ese niño, posteriormente de ese joven y que posteriormente será un adulto, va a ser determinante en sus conductas. Y si a eso le sumamos lo que posteriormente va a ir adquiriendo de ese entorno, lo que hablábamos del carácter, eso va a marcar muchísimo más esto.
Y fíjense que yo les resalto aquí lo de la frustración. ¿Recuerdan cuando ayer estábamos hablando de agresividad y de violencia? En la medida en que un individuo no tenga la capacidad de saber manejar, de saber afrontar la frustración, eso es, chicos, un foco rojo que puede ser una alarma para yo poder tener elementos que me pudiesen indicar esta persona es de pensamiento inflexible, por ende podemos estar en presencia de una persona que pudiese reunir criterios suficientes para conductas antisociales. Y por otro lado, esto es multifactorial, chicos. Estos son muchos elementos. Por eso es que cuando uno aborda este tipo de temáticas, tenemos que tener mucha claridad que tienen que intervenir diferentes áreas del conocimiento. Esto tiene que ser interdisciplinario. Porque si yo solamente desde mi posición, desde la psicología criminal, voy a hacer mi análisis y obvio a todo el mundo, eso no funciona. Si yo necesito datos, información, retroalimentación de las otras disciplinas. Es importante aclarar la relación entre trastorno de conducta y delincuencia. Ambos conceptos, aunque coinciden parcialmente en distintos aspectos y ambos entran en la categoría general de conducta antisocial, no son lo mismo. El primero es una categoría psiquiátrica aplicada a menores de 18 años y el segundo es una designación legal basada normalmente en el contacto oficial con los juzgados, con los tribunales. ¿Qué significa esto? No olvidemos que yo ayer les decía, no podemos decir que un niño o un adolescente tenga, por ejemplo, trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque es que la personalidad no está constituida. Entonces yo no puedo decir que tengo un trastorno de personalidad antisocial porque sencillamente eso es una falacia. Ah, que yo tenga elementos que me puedan indicar, como bien lo dice el DSM-5, que a partir de los 15 años, inclusive mucho antes, pero bueno, me remito al DSM-5, que me diga que a partir de los 15 años, esos son rasgos, son características, pero no el trastorno de personalidad. Que se utiliza a nivel de los menores son trastornos de conducta. Ya cuando hablamos de adultos, es decir, de los 18 años, como lo tenga estipulado cada legislación, ya ahí sí podemos hablar de delincuencia, de conductas delictivas como tal, porque ya va a tener un contacto directo con los tribunales, con la ley. Entonces recuerden, a los 18 años, también se los decía, a los 18 años en nuestro organismo no ocurre absolutamente nada. Fisiológicamente hablando, chicos, no ocurre nada. A nadie, a ninguno de nosotros. Lo que pasa es que los 18 años se estipuló como mayoría de edad precisamente por esto. Porque ya la persona tiene la capacidad de afrontar sus actos ante la ley. Entonces, quiero que tengan esta generalidad para poder comprender lo que vamos a ver a continuación. Entonces viene la pregunta que no podemos dejar a un lado. ¿Factores de riesgo más relevantes? Claro que los hay y es justamente lo que vamos a ver a continuación. Y vuelvo y reitero, chicos, no se vayan a casar con ninguna teoría. El ser humano es considerado un ser social, con pretensiones y necesidades de socializarse, convivir y establecer normas de convivencia. Esa naturaleza humana es producto de un proceso de aprendizaje y un proceso de socialización del individuo. En ese proceso de socialización, el ser humano desarrolla diferentes tipos de conductas asertivas o agresivas, ya sean innatas o adquiridas en el proceso de aprendizaje. Me voy a detener aquí porque aquí hay muchos elementos importantes. Primero, el ser humano es un ser social, claro, desde el primer momento, chicos, de nuestro nacimiento somos seres sociales. Nosotros no estamos en una isla solo con una palmera y el coco
y el mar aislados del resto del mundo. Somos seres sociales. Y por ser seres sociales, tenemos que aprender a convivir, porque en el entorno hay una serie de normas que ya están establecidas, que eso van a permitir el buen desenvolvimiento de cada individuo en sociedad. Porque si no, esto sería como lo que decía Thomas Hobbes, la lucha de todos contra todos. Esto es aquí a lo salvaje, vamos a ver cómo es esto. Eso es importante, el saber convivir y el tener claridad que existen unas normas de convivencia. Existen y hay que acatarlas. Esa naturaleza humana es producto de un proceso de aprendizaje y un proceso de socialización del individuo. Claro, esto yo lo voy aprendiendo, lo voy adquiriendo en el desarrollo. Esa primera socialización que yo tengo es con mi familia. Y es ahí donde se van a gestar estas primeras bases, estos primeros cimientos para cualquiera de nosotros. Es esta familia la que me va a permitir socializar adecuadamente. ¿Por qué? Porque si yo no logro esto, obviamente eso se va a ver reflejado en una serie de conductas que van a ser atípicas, agresivas. ¿Por qué? Porque sencillamente mi familia en ningún momento me puso límites. Mi familia sencillamente hizo caso omiso de todas aquellas conductas que yo fui manifestando que no eran propias de la edad. Por ende, ¿cuál va a ser el resultado? Probablemente un individuo que va a seguir creciendo con ese patrón de conducta y que lo va a manifestar en adultez. Entonces, hay una serie de posicionamientos teóricos que nos llevan a comprender esto. Por un lado, tenemos las teorías instintivas y del impulso, y por el otro lado, tenemos las teorías reactivas o ambientales. Vamos a ver qué significa todo esto. ¿Cuáles son las teorías instintivas y del impulso? Primero, la teoría genética. Y no olviden lo que vimos ayer con Theodore Millon. La genética y el entorno juegan un papel fundamental a la hora de hablar de personalidad. Entonces, la teoría genética, la cual postula que las conductas agresivas son la consecuencia de diferentes procesos bioquímicos y hormonales que se producen en el ser humano, poniendo de manifiesto la relevancia que tiene la aparición de conductas agresivas, la genética y diversos aspectos hereditarios. ¿Qué significa esto? Que efectivamente, a nivel biológico, a nivel hormonal, a nivel de las neurociencias que ya lo han demostrado, sí hay una serie de dificultades, mal desarrollo, anormalidades, como ustedes lo quieran llamar, que efectivamente va a ser un elemento muy importante, más no exclusivo, para yo poder decir, esta persona tiene problemas en su corteza prefrontal, tiene un problema a nivel hormonal, es proclive a conductas agresivas. Pero vuelvo y repito, esto no es algo rígido, chicos. No olvidemos que está el modelo biopsicosocial, biología, cognitivo y entorno. Vámonos a la teoría etológica. Defiende que las conductas agresivas son el resultado de impulsos innatos que han ido evolucionando paralelamente a la evolución de la especie humana, remitiéndose a teorías evolucionistas como la teoría de Darwin y la teoría de Lorenz. Consideran que las conductas agresivas pueden darse sin ningún tipo de provocación y que el único fin de este tipo de comportamiento es la supervivencia de los sujetos en el entorno donde habitan. ¿Qué significa esto? Lo que hablábamos ayer, chicos. Precisamente esa cita que yo les traje de Fariña y Arce sobre la diferencia entre agresión y violencia tiene que ver un poco con esto. Porque si bien es cierto que hablábamos de que esa agresión es innata
y que eso va a evolucionar como evolucione el ser humano, no es menos cierto que luego yo voy a tener el criterio suficiente para yo poder determinar si esto es porque yo actué, porque hubo algo, un miedo que me produjo generar esa reacción o sencillamente fue algo que conscientemente decidí hacer. Desde la perspectiva de la teoría de la personalidad, se considera el comportamiento violento uno de los rasgos que constituyen la personalidad de los sujetos, especialmente relacionados con la impulsividad y la ausencia de autocontrol. Chicos, lo que hablábamos ayer, la importancia de evaluar, de analizar la personalidad, porque en la medida que yo tenga claridad cómo es la personalidad de ese individuo, en esa misma medida yo voy a tener claridad cómo es ese comportamiento. Recuérdense que el comportamiento es la interacción, porque esa personalidad, esas características que van a estar marcadas y que van a estar presentes en cada uno de los individuos, van a constituir elementos significativos para yo poder determinar si esa persona tiene la capacidad de autocontrolarse o no, si es capaz de controlar sus impulsos o no, si tiene ese pensamiento flexible o no, porque a menor flexibilidad el riesgo es mucho más alto. Por eso es importante estudiar la personalidad y por eso es que yo inicié el día de ayer hablando de personalidad, porque si yo les introduzco esta teoría y comienzo a hablar de esto, pero ni siquiera hablamos de qué es personalidad, ¿qué es la personalidad? Entonces nos quedamos en un signo de interrogación porque no manejamos cuáles son esos elementos que tenemos que tomar en consideración. Entonces esta perspectiva es fundamental. Y siempre, chicos, esta teoría sí tiene que estar siempre presente a la hora de yo evaluar esto. Porque eso me va a decir en un porcentaje muy alto qué probabilidades existen con ese individuo para que pueda incurrir en este tipo de actos. En cuanto a la teoría psicoanalítica, sostiene que las agresiones son instintivas y surgen por la sensación que experimentan los sujetos ante la imposibilidad de su satisfacción personal. Las conductas agresivas son, por tanto, la exteriorización de sensaciones y sentimientos negativos ante el bloque de la libido. Esta teoría tiene sus inicios en investigaciones realizadas previamente por Freud, quien en un principio pensó que el principal componente de la agresividad era el instinto sexual, aunque posteriormente manifestó que la agresividad también era el resultado de instintos del ego. ¿Qué ocurre con la teoría psicoanalítica? Aquí tenemos a Freud, tenemos a Jung, tenemos a Nietzsche, tenemos a Melanie Klein. O sea, tenemos a una serie, unas personas que dieron un aporte importante desde el psicoanálisis. Pero ¿qué ha dicho la comunidad científica? Está bien, es importante lo que nos plantean, pero para yo estudiar esto, digamos, de una manera tan profunda, yéndonos a esa génesis, no necesariamente la teoría del psicoanálisis me va a ayudar. ¿Por qué? Porque es que muchas veces la teoría del psicoanálisis se basa exclusivamente en el instinto sexual y no todas las conductas y todos los comportamientos que emiten estos individuos tienen per se el instinto sexual. Unos sí, claro, pero otros no. Pero se los traigo a colación para que lo tengan presente. Recuérdense que aquí entra el yo, el super yo y el hecho. Pero eso es muy profundo, chicos, y no quiero desvirtuarme porque hay unos elementos que quiero tocar en la sesión de hoy que son importantísimos. Luego podemos dedicar un estudio para el psicoanálisis, pero ya en otro momento. Y finalmente tenemos la teoría de la frustración-agresión que propuso Dollar y colaboradores, fíjense, chicos, en el año 39. Pero ¿por qué se las traigo a colación? Y vamos a leerla primero. Dollar sostiene que la idea de que el ser humano manifiesta comportamientos agresivos cuando se ve involucrado en situaciones que le producen frustración
o cuando existe alguna interferencia o bloqueo en alguno de sus objetivos, a lo que define una agresión instrumental. Ayer salió el tema de la psicopatía, y eso es un tema muy significativo, porque nos guste o no, sí tiene que ver también en todo esto, pero eso ya lo hablé con la directiva de la institución y vamos a organizar uno sobre psicopatía porque es muy amplio, chicos. Pero fíjense, esto que nos propone Dólar de la teoría de la frustración-agresión, esto hace, no es exclusivo a ello, pero sí tiene un alto componente psicopático. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la psicopatía, entre otras de sus características, es que ellos no son tolerables, ellos no toleran, es una cosa que los saca de su realidad, de sus pensamientos, es el tema de la frustración. Para ellos todo tiene que darse. Yo soy el rey, yo soy el Dios, todo tiene sí o sí que darse. Y si no logro mi objetivo para yo poder cubrir mi necesidad, es cuando yo aplico la agresión instrumental. Te uso, te utilizo, vas a ser mi objeto. Y aquí es cuando entra la cosificación. ¿Por qué? Porque el individuo, en este caso el psicopático, es como si le quitara el estatus de persona, el estatus de individuo a esa víctima para utilizarla, manejarla, controlarla y poder llevar a cabo lo que desea. ¿Con qué finalidad? Conseguir sus objetivos. ¿Por qué? Porque como hay algo que me lo está bloqueando, hay algo que se está interfiriendo en todo lo que yo tengo en mi mente planificado, sencillamente yo te tengo que apartar. Y no necesariamente para apartarte tengo que acabar con tu vida, que obviamente esa es una de las posibilidades. Pero para no irnos a ese extremo, el hecho de yo utilizarte, manipularte para conseguirlo, estoy aplicando una agresión instrumental, porque te estoy cosificando. Entonces, fíjense cómo esta teoría de la frustración y agresión de Dólar, a pesar de, miren, todos los años que tiene, cómo tiene vigencia. Porque efectivamente, y vuelvo y repito, esto no se circunscribe solamente a la psicopatía, pero sí, esta per se tiene un alto contenido para entender por qué el psicópata actúa como actúa. Pero esto es algo muy chico, muy tangencial, esto es muy por encimita, porque el tema de la psicopatía, créanme que es muy amplio. Ahora tenemos las teorías reactivas o ambientales. Me voy a hidratar un momento, chicos. Las teorías psicológicas. La teoría del aprendizaje social es considerada en la actualidad la explicación más completa de la conducta delictiva. El modelo más conocido en la psicología es el de Bandura, que realza el papel de la imitación y de las expectativas de la conducta y diferencia entre los momentos de adquisición de un comportamiento y su posterior ejecución y mantenimiento. Chicos, esta teoría es una de muchas en el área de la psicología. De hecho, yo les voy a presentar un ejemplo ahorita que entra en este grupo, pero para quedarme un momento con Bandura, Bandura hizo un experimento hacia los años 60 que se llamaba el experimento del muñeco Bob. Ese muñeco bobo, yo no sé si ustedes lo recuerdan o lo ubican, es ese muñeco que es inflable. Entonces, que si usted lo golpea, él se regresa al centro. Entonces, usted golpea al muñeco, ese muñeco se regresa. Ese era el muñeco bobo. Entonces, el experimento de Bandura consistió en cubículos. Estaba el grupo control, eran tres grupos. El grupo control, el grupo, digamos que neutro, y el grupo donde se estaba llevando en sí el estudio. Él lleva esos cubículos a unos padres con ese muñeco bobo. Y en la parte de afuera están los niños observando esa conducta que está teniendo su padre con el muñeco bobo. Entonces, este cubículo
digamos el primer cubículo, se ve a los padres golpeando con objetos, con las manos, con patadas al muñeco bobo. Al cabo de un tiempo, se llevan a los niños y se les coloca el muñeco bobo. Solamente ellos lo que hicieron fue observar. No se les dijo absolutamente nada. Entran en el experimento y ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, los niños imitaron las conductas que observaron previamente que sus padres estaban teniendo con el muñeco bobo. Y ahí es donde viene la teoría del aprendizaje social. Es decir, que los niños imitan esas conductas. Y por eso es que esa teoría sigue teniendo mucha vigencia. Cuando Bandura realiza estos experimentos en los años 60, fue comienzo de los años 60, era cuando se permitía hacer experimentos con humanos. No olviden que posteriormente, luego con todo lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, el juicio de Nuremberg, eso se eliminó. Pero tuvo una preponderancia tal que hoy, 2024, se sigue hablando de la teoría del aprendizaje social de Bandura. Teorías sociológicas. De acuerdo a Blumer, la teoría del interaccionismo simbólico mantiene que a través de la interacción social se transforma la capacidad de reflexión del ser humano. Los sujetos aprenden símbolos y significados que les permiten actuar de diferente manera entre ellos. Significados y símbolos que pueden ser modificados o alterados siempre que los sujetos lo deseen. ¿Qué significa esto? Justamente lo que hablábamos ayer, la interacción, ese comportamiento, esa capacidad que tiene el individuo de reflexionar. ¿Recuerdan, chicos, cuando yo ayer les comentaba de esa capacidad de hacer una introspección, de hacer un insight y darme cuenta que mis compañeros de trabajo me están aislando, no me convocan a reuniones, no me convocan cuando hay un compartir para picarle el pastel a un compañero? Nada, a mí me tienen completamente excluida. Esto tiene que ver justamente con eso. Cómo esa interacción social se va a ver transformada precisamente por esa reflexión, por ese insight que yo voy a tener constantemente, en la que yo sí o sí debería de estar modificando y alterando eso para que mi socialización sea más idónea y no caer en lo que Milo nos decía, en esa inflexibilidad del pensamiento, porque si yo tengo inflexibilidad en el pensamiento, ¿cómo va a ser mi interacción? Pues negativa. Nadie me va a querer, todo el mundo me va a querer aparte, bien lejos con esta señora. Eso es la teoría del interaccionismo simbólico. Están las teorías antropológicas. Dentro de las teorías antropológicas se hace necesario destacar la teoría de la práctica, cuyos representantes son estos tres que están aquí. Tenemos a Horner, Bourdieu y Giddens, y quienes consideran que dentro del contexto social, los sujetos muestran diferentes intereses o niveles de influencia, dependiendo de diversas variables sociales como el género, la edad, la raza, etc. ¿Qué nos dice esta teoría? Que estas variables sociales, más allá de ese entorno, de ese contexto en la cual yo me estoy desenvolviendo, el género, la edad, la raza, juegan un papel importante en todo esto y pueden marcar factores de riesgo. No olvidemos, chicos, por ejemplo, vamos a remontarnos hacia la época de Dahmer. Dahmer nació en 1960, entonces vamos a ubicarnos hacia 1973, 75, porque él comienza toda su vida como tal fuerte, es hacia finales de los años 70. ¿Cómo eran los Estados Unidos de ese momento? Como llamaban el negro. Ahorita es que se dice afrodescendiente. Antes era el negro, así de manera despectiva, cruel. Vejado, no era tomado en cuenta.
Y si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa serie de Dahmer o haber leído sobre Dahmer, ¿cuántas veces no ocurría que la vecina hacía la denuncia de que estaba oyendo y oliendo unas cosas raras, pero sencillamente, como era una negra, no era tomada en cuenta? Pero Dahmer, ¿quién era? Dahmer era una raza completamente diferente. Entonces ya eso, fíjense chicos, son factores de riesgo. ¿Cuánto no hemos escuchado, chicos, de negros que por el simple hecho de ser negros fueron juzgados, fueron condenados solamente por eso, donde no se llevó a cabo un debido proceso? Entonces, eso tiene que ver con las teorías antropológicas. Esto por mencionarles, chicos, un ejemplo muy gráfico para que ustedes puedan ver cómo intervienen las teorías antropológicas. Obviamente esto tiene mucho más, es más profundo. Hay que irnos muchísimo más a la génesis de todo esto, pero es para que ustedes lo puedan visibilizar mucho mejor. Y tenemos la teoría ecológica, que esta es importantísima. Desde la teoría ecológica se entiende que en el desarrollo humano existe un componente imprescindible, que es la interacción de los sujetos con el medio en que se desarrolla. Bronfenbrenner puede afirmar que el ser humano no es el único responsable de lo que sucede en su contexto social, ni el propio contexto social el causante de lo que les sucede a los sujetos. Más bien es una relación recíproca entre sujeto-entorno y viceversa. Por consiguiente, desde la teoría ecológica, se entiende que los problemas conductuales que presentan los individuos son la consecuencia de su interacción en el contexto social. Bronfenbrenner, un psicólogo ruso, y su teoría, que decía que habían 5 sistemas, donde estaba inicialmente el individuo, y luego el quinto sistema era ese macrosistema, donde el macrosistema, ¿quién lo comprende? Ya las instituciones del Estado. Llámese el gobierno, llámese el poder judicial, todo lo que tiene que ver con el Estado. Entonces, ¿cómo estos diferentes niveles, el exosistema, el mesosistema, pueden influir en mis conductas? ¿Cómo eso va a repercutir en mí? O sea, que no soy solamente yo en mi entorno chiquito, que es el inmediato, que pueda ser el entorno familiar, y luego, bueno, el entorno escolar o el entorno laboral. No, él lo ve de una manera mucho más amplia. Y Bronfenbrenner nos dice, ojo, no podemos ser tan simplistas y limitarnos a ver ese sistema individual. Vámonos más allá. Y chicos, y si nos ponemos a analizar, eso es completamente cierto. Vámonos a ese macrosistema que nos propone Bronfenbrenner. ¿Qué dice? Estado. Ajá. Entonces tenemos un estado. Discúlpenme las terminologías que voy a usar, y aquí no es con la intención, yo no voy a entrar en temas políticos porque eso es otra cosa, pero si hablamos de un estado donde lo que impera es la represión, donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad de tránsito, donde cada vez me están limitando más mis derechos como ciudadano, y así un sinfín de etcéteras, ¿eso no va a repercutir en mí? Claro que va a repercutir en mí. Y esa repercusión que yo voy a tener gracias a ese macrosistema que nos decía Bronfenbrenner va a ser determinante para esas conductas, para esa interacción que yo voy a tener con el contexto social en la cual yo me desenvuelvo mayoritariamente. Esa es la propuesta ecológica. Y que hoy sigue teniendo mucha vigencia, porque se ha demostrado que efectivamente cuando se evalúa ese macrosistema, sí hay una repercusión en el individuo. Y ese puede ser una causante para yo comprender el por qué ese individuo, que no era así,
proceda a tener ese tipo de conductas desviadas o conductas atípicas. Esa es la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que es su principal exponente. Hasta ahora, ¿cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? Yo sé que es mucha teoría, ¿eh? Pero eso es para que ustedes vean que sí se evalúan los factores de riesgo desde las diferentes áreas del conocimiento. Ahora vamos a hablar esto muy brevemente porque fíjense, ya entramos en esas teorías y yo esto lo mencioné ayer de una manera muy general, que es la tríada de McDonald del año 1963. ¿Qué nos decía McDonald? Que la enuresis, la piromanía y el maltrato animal pueden ser consideradas como elementos para yo poder determinar que esa persona, para ese momento que lo plantea McDonald en el año 63, estaba muy, chicos, no olvidemos que en esos años estaba en los Estados Unidos, era como una cosa impensable todo lo que se estaba llevando a cabo con todos estos asesinos seriales, ¿no? Entonces, digamos que su tría de McDonald's la enfoca mucho hacia los asesinos seriales, pero que nos sirve para comprender eso porque no olvidemos que los asesinos seriales no es que se levantaron de un día para otro y decidieron matar a 30 personas. Eso se viene gestando en la infancia. Entonces, justamente lo que nos decía McDonald, que estos tres elementos, piromanía, maltrato animal y enuresis en la infancia eran elementos que había que tomarse en consideración para yo poder predecir o sospechar de que este niño fuese proclive a. Pero claro, no olvidemos que la ciencia va evolucionando y entran las neurociencias. No es que antes no existieran neurociencias, ¿eh? Siempre. Lo que pasa es que la neurociencia últimamente es que tuvo el boom, digamos que hacia los años 90 y hacia el año 2000, y ya se puede explicar desde un aspecto mucho más científico que existen una serie de condiciones neuroanatómicas que me pueden llevar a mí a predecir una posible conducta típica. Y aquí es cuando yo les recomiendo, chicos, hay un libro que me gusta mucho, que yo lo recomiendo cuando doy mis clases de psicopatía, un libro que se titula Violencia y Psicopatía, que es de Adrian Rey y de José San Martín. Miren, chicos, explica esto. Eso para mí es la Biblia. Para comprender cómo desde el punto de vista de las neurociencias, por estos estudios que se hicieron, donde hay un aval científico, no es que a mí se me ocurrió hacer un librito, entonces yo voy a anotar que a mí se me ocurrió que como la corteza prefrontal no la tiene desarrollada, eso es de psicópata. No, esto es con estudios hechos con psicópatas, donde se les presentaba un escenario, le ponían una serie de aparatos y se llegaban a la conclusión. Por eso es que ese libro yo lo recomiendo mucho. Entonces, tenemos esta tríada de McDonald, que si bien es cierto, la ciencia ha dicho, hey, eso no como que no está muy avalado por nosotros que digamos, pero no es menos cierto que se sigue utilizando porque de alguna u otra manera nos permite comprender un poco determinadas conductas que efectivamente son atípicas y que la podemos ver desde la infancia. Y no olviden la película que yo les recomendé ayer que está en YouTube que se llama Hablemos de Kevin. Entonces, aquí les traigo, chicos, luego de este bombardeo de, de teorías, yo escogí una teoría que no se las mencioné puntualmente porque quería hacerlo aterrizando un caso, que es la teoría de Pavlov. Pavlov fue un psicólogo ruso que también hizo una serie de experimentos muy significativos, igualmente hacia los años 60, en la que se habla de el estímulo
y respuesta. Digamos que esos eran los elementos fundamentales de la teoría de Pavlov, que pertenece a las teorías psicológicas que hablamos anteriormente, solo que yo les mencioné la de Bandura, pero les traigo la de Pavlov. Pavlov era un conductista, solo que en este momento, cuando ellos llevan a cabo tanto Bandura como Pavlov sus estudios, ellos quisieron apartarse un poco de la psicología desde el plano cognitivo, desde el plano emocional. Trataron de dejar eso a un lado y quisieron abocarse más desde el conductismo, de conductas, de interacción, de comportamiento. Entonces, ¿qué nos decía Pavlov en su experimento? Antes de condicionar y hacer sonar una campana, no producía respuesta alguna al perro. Al colocarle comida al perro, hacía que éste comenzara a babear. ¿Qué significa esto? Que él hizo un experimento con la comida, una campana y un perrito, en la que cuando él hacía sonar la campana al perro no le producía absolutamente nada. Pero cuando le colocaba la comida al perro, el perro comenzaba a babear. Durante el condicionamiento con el sonido de la campana, esta se hacía sonar minutos antes de poner el alimento frente al perro. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. ¿Qué significa esto? Que el perro asocia entonces que el sonido de la campana es porque viene mi comida por ahí y ya comenzaba a salivar con solo escuchar la campana. ¿Por qué? Porque hubo un condicionamiento, hubo un estímulo allí. Entonces, los elementos del experimento de Pavlov, como se lo decía anteriormente, se basaron fundamentalmente en el estímulo y la respuesta, y ya lo vamos a ver con un caso en particular. Tenemos que la comida es un estímulo no condicionado. La salivación es una respuesta no condicionada porque es natural, no fue aprendida. Mientras que el sonido de la campana sí es un estímulo, de condicionamiento. Por eso es que cuando él escuchaba la campana, ya babeaba. Entonces la salivación es esa respuesta condicionada por el estímulo que recibió, que fue la campana. Por ende es un condicionamiento, una respuesta aprendida. Ahora vamos a trasladar esta teoría de Pavlov a un caso en particular. Les pregunto, ¿ustedes saben quién es este individuo que está en el margen superior derecho? ¿Lo identifican? Es un asesino serial. Chicos, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí. No, ya me asusté, chicos. Uy, ya me asusté. Como ayer se me cayó un momento la conexión, ya me estaba infartando otra vez. ¿Identifican quién es este señor? no recuerdo bien el nombre, pero sí algunas características. Él es Edmund Kemper. Ed Kemper. Voy a hablar brevemente de él para que se puedan ubicar en el contexto de Kemper. Kemper fue un asesino serial americano, donde él llevó a cabo toda su vida delictiva, por ser tan básica de mi parte, en California. Kemper, durante esa primera infancia y esa segunda infancia, sobre todo la primera infancia, ahorita paso a la segunda, fue un poco compleja. Kemper comenzó a tener contacto con los animales y comenzó a hacerles daño. La mamá de Kemper comenzó a darse cuenta que los gaticos de la casa estaban muertos. La mamá era docente, no recuerdo bien, chicos, si era una escuela o era a nivel universitario. El caso es que era docente. Y decide, porque asume que era Kemper, decide encerrarlo en el sótano de la casa.
Entonces Kemper permanecía mucho tiempo en el sótano de la casa, también inventando y moviendo ese aspecto cognitivo, esos pensamientos que realmente altamente tenebrosos. Entonces, Kemper pasaba un tiempo en el sótano y otro tiempo en la casa. Pero otro de los alegatos que decía la mamá de Kemper para poderlo encerrar en el sótano, más allá de estos gaticos que aparecían muertos, era porque él tenía otras hermanas, porque tenía miedo que le hiciera algo a sus hermanas. Entonces, eso es lo que señala su madre para haber encerrado a Kemper. Viene la segunda infancia. Estamos hablando, no olvidemos que la primera infancia va hasta aproximadamente 6, 7 años, luego tenemos la segunda infancia antes de entrar en la adolescencia. En ese final de la segunda infancia, Kemper mata a su abuela en la casa de su abuela, porque estuvo viviendo un tiempo con ella. Al cabo de un rato llega el abuelo de Kemper y mata también al abuelo. Cuando le preguntan a Kemper, ¿por qué mataste a tu abuela? Él lo que señala es, porque yo quería saber qué se sentía matar a una persona. No olvidemos que ya había tenido contacto con animales. Ya había matado animales, porque efectivamente fue. Entonces le preguntan también, entonces, ¿por qué mataste a tu abuelo? Ah, no, es que a mi abuelo sí lo maté porque él no iba a soportar la muerte de mi abuela, se iba a molestar mucho conmigo, no me lo iba a perdonar y yo preferí matar. Eso es lo que dice Kemper. Kemper mata a sus abuelos entre chicos, entre los 13 y los 15 años, aprox, por allí. Kemper llama a la mamá y le dice, llama a la policía porque yo maté a mis abuelos. Efectivamente va la policía, ve la escena del crimen y efectivamente Kemper es recluido, no olvidemos que era un menor de edad. Entonces Kemper no podía ser juzgado. Entonces a Kemper se lo llevan a un centro psiquiátrico y le diagnostican para que ustedes vean, chicos, cuando no se hace un estudio idóneo, cuando no se hace un estudio oportuno. Lo diagnostican con esquizofrenia. Kemper, mientras estuvo allí en ese centro, él se hizo muy amigo de los psicólogos, pero uno en particular. Entonces, digamos que en esa interacción que venía teniendo Kemper con este psicólogo, le pedía que le enseñara cómo funcionaban esas pruebas. Porque, claro, él sabía que esas eran las pruebas que él tenía que aplicar para él poder recibir posteriormente, cuando cumpliese la mayoría de edad, los 21 años, la salida. Entonces, claro, fíjense que él fue planificando cómo voy a hacer yo para salir de aquí. Y pensar que lo declararon con esquizofrenia, ¿eh? No olvidemos que la esquizofrenia es cuando la persona está desconectada de la realidad. Kemper no estuvo en ningún momento desconectado de ninguna realidad. También centrado estaba en su realidad, claro, bajo pensamientos distorsionados, que manipuló al psicólogo, manipula muy bien precisamente para aplicar las pruebas y efectivamente a los 21 años Kemper sale del centro. Buen comportamiento, se curó, y no olvidemos que la esquizofrenia no tiene cura ahí. Entonces, para que ustedes vean, chicos, la gravedad cuando no se hace un diagnóstico oportuno, no se hace un buen estudio, porque entonces de buenas a primeras, rapidito para salir de esto, entonces yo te declaro esquizofrénico y ya con esto matamos este problema. Entonces, Kemper sale a los 21. Hay un detalle en todo esto que se me pasó, que es el elemento clave. En esta primera infancia y en esta segunda infancia, sobre todo la segunda infancia,
antes de que Kemper cometiera estos actos y que posteriormente, luego que él sale y se va a vivir con la mamá sigue recalcando lo que les voy a decir a continuación. La mamá de Kemper constantemente le decía, como ella era docente, tú no eres merecedor de esas chicas, tú no mereces hacer una vida con una mujer, esas mujeres, tú estás por debajo de esas mujeres, tú no eres una buena persona para esas mujeres. O sea, hubo constantemente un condicionamiento, una idea que se fue calando y calando y calando en la mente de Kemper y que fue creciendo con él. Sale Kemper de este centro psiquiátrico, se va a la casa de la mamá y aquí comienza todo este gran problema. Bueno, ya había cometido un problema, ¿no? Pero ahora la cosa se pone peor. Kemper comienza a matar a colegialas con una pistola. Kemper era un hombre, es porque él sigue vivo. Kemper es un hombre que mide, chico, 2,6 metros. O sea, estamos hablando de una persona muy alta, que casi que hay que verla así, de lo alto que es. Por ende es fuerte. Pero fíjense, Kemper, para poder matar a estas chicas, tenía que utilizar una pistola que siempre tenía guardada en su carro. De hecho, la única persona que logra vivir de esta situación es precisamente porque ese día Kemper no cargaba la pistola en el carro y no la pudo matar. Fíjense cómo Kemper, siendo un hombre tan alto, con una contextura tan fuerte, él se sentía minimizado ante las mujeres y la única manera de poder matarlas era porque tenía una pistola, porque él sentía que era la pistola el que le daba esa fuerza para poder actuar, si no, no lo hacía. Cuando ya por el simple hecho que por el tamaño y por su contextura, podía de alguna otra manera intimidar. Pero fíjense para que vea cómo él se veía. Entonces, mató a unas chicas, 6, creo que fueron 6 u 8 chicos aproximadamente. Luego mata a la mamá. Cuando él mata a la madre, estaba durmiendo, la mata, él le extrae las cuerdas vocales y la mete en una licuadora, porque él señalaba que todavía escuchaba la voz de la mamá que le estaba reprochando constantemente eso que les estaba diciendo. Y ojo, no es porque tuviese alucinaciones, ni mucho menos porque él no era esquizofrénico, pero para que ustedes vean cómo marcó la vida de Kemper esta situación, que tuvo que extraerle a su madre las cuerdas vocales y meterlas en una licuadora. Mata a la mamá, permanece con el cuerpo de la madre varios días y llama a la mejor amiga de la mamá. Cuando llega esta señora a la casa, la mata. Posteriormente, Kemper llama a las autoridades y le dice, vengan por mí, porque yo fui el que mató a las colegialas que ustedes están buscando. Y efectivamente Kemper se entrega. Y es cuando el FBI lo captura, que inicialmente no le creía, pero es capturado y efectivamente se le demuestra que todos esos crímenes que Kemper había señalado efectivamente eran de su autoría. Entonces, fíjense, chicos, que aquí entra la teoría de Pavlov del condicionamiento clásico. Fíjense que aquí en el cuadro inferior hay que ante un estímulo indirecto o incondicionado hay una respuesta incondicionada. Que si a eso le incluimos un estímulo neutro, eso va a desencadenar un estímulo condicionado, por ende una respuesta condicionada.
Entonces, ¿cuál fue el estímulo neutro que recibió Kemper a lo largo de su vida y que él lo manifiesta? Mi mamá me condicionó a matar a estas niñas. Ese fue el estímulo neutro que, de acuerdo a la teoría de Pavlov, tuvo Ed Kemper. Eso va a generar un estímulo condicionado y por ende una respuesta condicionada, porque eso se estuvo desarrollando, eso fue el desarrollo evolutivo de él. Los traumas que tuvo en la infancia, ese fue el aprendizaje, lo que él constantemente tuvo que lidiar. Y eso fue calando en su mente. Por eso Kemper se entrega, porque él decía, yo ya maté a mi mamá, ya yo no tenía más motivación, porque murió la persona que me estuvo condicionando por tanto tiempo. Cuando él llama a la amiga de la mamá y la mata, él creyó que podía tener otra motivación, pero resulta que no. Ah, la maté, pero no me produjo nada. Es cuando él decide entregarse. Y fíjense que ya Kemper debe tener alrededor de los 74, 75 años. Y él prefiere, lo dice, déjenme aquí, porque yo no sé si afuera yo pueda adquirir otra motivación y pueda volver a hacer lo mismo. De hecho, Kemper estudió psicología en la casa. Kemper tiene un coeficiente intelectual, chicos, de 142. Un hombre muy inteligente. Tan inteligente que fue capaz de decir esto y tener claridad que lo que hizo fue porque estuvo condicionado durante toda su vida. Y lo expresa. A diferencia, por ejemplo, de Dahmer. Dahmer se pregunta a veces, yo no sé por qué hago esto. Kemper sí tenía la claridad. Un hombre muy inteligente. Entonces, como pueden ver, fíjense cómo aterrizamos una teoría ante una persona que hizo lo que hizo, que se fue condicionando a lo largo de su vida. Entonces, por eso la importancia, chicos, de que no hay que atarse, no hay que casarse con ninguna teoría, porque cada caso es diferente, que aunque van a tener elementos en común, claro, los asesinos seriales tienen elementos en común. Ojo, me estoy yendo al extremo, ¿eh? Tienen elementos en común, pero no es menos cierto que cada uno va a tener sus particularidades. Y cada particularidad, cada variable que yo vaya a trabajar, yo tengo que saber muy bien en cuál teoría yo la voy a ajustar, en cuál teoría se va a avalar mucho más mi planteamiento para yo precisamente avalar, por ejemplo, una pericia, un perfil. Si yo no tengo claridad de estas teorías, yo voy a probablemente a tener resultados que no van a ser idóneos. Por eso es que la criminología se tiene que ayudar de la psicología, porque es la psicología, somos nosotros que manejamos esto. El criminólogo no tiene que saber de personalidad, porque esa no es su función. Quien estudia la personalidad son los psiquiatras y los psicólogos, no el criminólogo. Entonces, por eso es que se tiene que hacer un trabajo interdisciplinario, precisamente para tener este tipo de, de elementos contundentes, bien sustentados desde el punto de vista científico, no cuentos de camino ni charlatanerías, lo que yo escuché por ahí, no, sustentado bajo evidencia científica, que al final de cuentas es lo que vale. Entonces, fíjense la importancia de estas teorías. Y hay muchas más, chicos, solo que yo les traje, como les decía anteriormente, las más trascendentales. Entonces, ahora esto nos lleva a preguntarnos, después de todo esto, ¿podemos predecir la conducta delictiva? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿La podemos predecir con todo esto que acabamos de hablar? Sí,
Exactamente. Claro que sí. Sí lo podemos hacer. Por eso es que nosotros chicos como adultos, y si nosotros tenemos la responsabilidad de tener a niños que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra formación, bajo nuestra educación, donde le estemos inculcando valores, principios, moralidad, etcétera, etcétera, podemos evitar muchas cosas. Pero entonces si yo prefiero estar con el celular, si yo sencillamente, ay, no es que ya me tienes aburrido, mira, mejor cállate y vete, o constantemente estamos aislando al niño, lo evitamos, no le ayudamos, porque ellos están en esa fase de desarrollo, chicos. Entonces, de alguna u otra manera, sobre nosotros recae una gran responsabilidad. Entonces, la diversidad de factores que intervienen en el inicio, mantenimiento y finalización de una conducta específica, confiere a la misma un carácter de complejidad, precisamente por todo lo que acabamos de ver, es que es complejo, chicos, son muchos elementos que hay que tomar en cuenta, siendo objeto de la psicología el estudio de los distintos procesos que la integran. El comportamiento humano es directamente observable, no así los procesos psicológicos que se desencadenan antes, mientras o después de la ejecución del mismo. Me voy a detener aquí, chicos. Yo puedo observarlo. Yo observo el comportamiento, yo observo cómo ese individuo interactúa con los otros. Y yo me doy cuenta, pero si yo estoy pendiente en otra cosa, yo estoy distraída y no estoy pendiente de cómo mi hijo se está relacionando, entonces ahí tenemos problemas. Mientras que los procesos psicológicos yo no los puedo ver a simple vista, porque yo no, fíjese lo que les comentaba con Kemper. Kemper fue alimentando a lo largo de su vida el condicionamiento que le dio su madre. Ese estímulo neutro estuvo ahí latente y se estuvo gestando, se implantó en su mente. Entonces, eso es más complejo. Ya ahí toca una intervención diferente, toca un estudio diferente, mientras que el comportamiento yo sí lo puedo ver, la conducta también la puedo ver. No obstante, el conocimiento de dichos factores es un tema fundamental en el ámbito de la psicología, por todo lo que vimos. En este orden de cosas, la psicología trata de comprender, es decir, explicar el comportamiento y predecirlo con anterioridad a que éste se lleve a término. Si se logra detectar esto, por supuesto que lo puedo predecir y lo puedo detener. Se trata de anticiparnos a los hechos, conociendo con qué probabilidad se va a desencadenar una conducta y bajo qué condiciones, tanto individuales como ambientales, o sea, cómo mi entorno va a influir y cómo yo como individuo, eso también va a ser representativo a la hora de yo poder entender la conducta. Esta predicción no es una tarea fácil debido a la diversidad de factores que están implicados en la manifestación de un comportamiento. Por eso lo que decía el párrafo anterior, esto es muy complejo. Hay que manejar muy bien toda esta información. Chicos, llega un momento que esto uno se lo aprende de memoria. Y uno está trabajando en un caso y uno está evaluando algo, cuando alguien nos pide también asesoría, ya uno tiene claridad porque uno se maneja esto ya de memoria, pero esto lo da la experiencia, esto lo da el conocimiento y por eso es que hay que capacitarse en todo esto. De un modo muy general, podemos considerar que la conducta humana se puede predecir atendiendo a factores psicológicos y sociales. Por lo que se refiere a los factores psicológicos, podemos diferenciar entre características afectivas como los estados de ánimo y las emociones. Esto es clave. Cómo ese individuo, desde el punto de vista afectivo, responde a determinadas situaciones. ¿Ustedes recuerdan cuando yo ayer les hablé del placer? ¿Eso le produce placer? ¿Ese niño o ese adolescente tiene empatía? ¿No le duele el dolor ajeno? ¿No le duele cuando alguien o inclusive cuando este niño o este adolescente maltrata a algún animal?
Importantísimo. Lo cognitivo, que son las creencias y las expectativas. Justamente lo que estaba pasando con Kemper. Ya se estaba generando una creencia. Algo se estuvo ahí dando y dando y dando y eso caló en su mente. Ese pensamiento se incrustó y nadie lo pudo mover de ahí. ¿Por qué? Porque sencillamente no fue atendido. Por lo que se refiere a los factores sociales, ejemplo, las redes y las normas sociales, existen, hay que acatarlas. Pero sencillamente, si yo tengo un hijo que le pasa por encima de las normas, llega al colegio a la hora que se le dé la gana, llega vestido como se le da la gana, eso es un factor social que yo tengo que estar pendiente, porque eso es una conducta antisocial. Estos actuarán facilitando o inhibiendo la manifestación de una conducta dada. Todos los factores comentados deben ser considerados a la hora de predecir la aparición, el mantenimiento o la extinción de una conducta en un contexto determinado. Es decir, todo esto que hemos visto tiene que ser considerado sí o sí a la hora de yo querer predecir algo. Pero si voy a manejar unas variables y otras no, entonces no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque puedo estar dejando cabos sueltos por allí y de repente ese cabo suelto que yo estoy diciendo, perdón, que estoy dejando afuera, es determinante para yo poder tener una conclusión mucho más definitiva. La predicción del riesgo de conductas violentas debe efectuarse sobre la base de analizar conjuntamente varias facetas propias del comportamiento violento. Naturaleza, es decir, ¿qué tipo de violencia ocurre? Esto tiene que evaluarse y tiene que verse. ¿Cuál es la violencia que aplica? La gravedad, es decir, la intensidad de los efectos de la violencia. La frecuencia, cuántas veces aparecen estos comportamientos. La inminencia, en qué momento suceden los comportamientos violentos. La probabilidad es la indicación acerca del ajuste de la predicción del riesgo de aparición del comportamiento violento. Esto es, chicos, a grandes rasgos, los elementos que yo tengo que analizar conjuntamente con estas teorías, esto que Soria muy bien nos lo está diciendo. Entonces, por eso es que yo les decía ayer, chicos, cuando nos vamos a la formulación de políticas públicas, en materia de seguridad, ¿dónde está la falla? ¿En alumbrar la calle? ¿En sacar más policías? Y esa no es la solución. ¿Que es importante? Sí, claro, obviamente, obviamente. Pero es que esa no es la solución. Esos son los pañitos de agua caliente. Yo me tengo que ir a la génesis de todo esto. Y para yo poderme ir a la génesis de todo esto, primero tengo que capacitar a todos los que hacen vida en esto. Por otro lado, tengo que irme a esta infancia, a esta población vulnerable, de generar recursos en pro de ellos, precisamente para evitar esto. ¿Por qué? Porque son proclives, porque probablemente ese entorno disfuncional donde ese menor está viviendo, se está gestando una persona que pudiese ser proclive a esto. Entonces, por eso es que las políticas públicas tienen que estar orientadas a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, a la educación, chicos. Esto es muy importante. Analizar los aspectos desde la psicología es muy importante. Entonces, aquí les formulo esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacer desde la psicología? ¿Qué se puede hacer para uno poder de alguna otra manera contrarrestar todo esto, ¿no? Entonces, analizar los aspectos evolutivos y de desarrollo socioemocional, es decir, las habilidades sociales y emocionales de ese niño. Yo tengo que ver cómo ha sido su evolución, cómo se ha desarrollado
desde el punto de vista socioemocional, que tiene que ver con lo que veíamos en la lámina anterior. Cómo ese niño es emocionalmente, cómo responde. ¿Tiene empatía? ¿Le duele el daño ajeno? Las pautas y modelos socioeducativos recibidos. ¿Cómo fue educado? ¿Qué pautas se le dieron? Porque entonces si al niño se le dijo entre sus pautas y en esos modelos que muchas veces las familias van inculcando a lo largo del desarrollo del menor, y me voy, por ejemplo, con los machismos, entonces, no podemos esperar algo diferente a lo que ya le están enseñando. La trayectoria escolar o institucional, cómo ese niño tuvo esa trayectoria, cómo se desarrolló en ese ámbito escolar, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de interacción, cómo interactuó con sus amigos. Fue el niño este que yo les comentaba ayer que constantemente le quitaba el cuaderno y hacía sufrir al amiguito porque el amiguito no tenía otro cuaderno y estaba angustiado porque no tenía cómo apuntar. Violaba las normas escolares, se iba vestido como le daba la gana o llegaba a la hora que le daba la gana. El grupo de iguales o de referencia, con quién se está relacionando. No olvidemos la teoría de Bandura, el aprendizaje social, el experimento del muñeco bobo. El niño imita lo que ve. Y eso está comprobado, chicos. Es importante conocer y determinar cuáles y qué efectos tienen otras experiencias significativas, pues más allá de esto, ¿no? Porque obviamente, como lo veíamos anteriormente, esto es muy complejo, ya que el proceso de socialización también está determinado por otros factores como los cuidados recibidos en la infancia, el estilo de crianza, las manifestaciones de afectividad y atención recibidas. ¿Yo atendí a mi hijo? ¿Le presté cuidado? ¿O sencillamente yo estaba más concentrada en el celular o en mis actividades sociales y no en mi hijo o en mi hija? La disciplina imperante tanto en la familia como en la escuela, pero me quedo en la familia, porque es la base, es el núcleo de ese individuo. La escuela es importante, obviamente, la escuela te va a reforzar, pero la familia es fundamental. ¿Coloqué límites? ¿Hubo disciplina o no? U otras instituciones sociales. Las respuestas y canalización dadas a la agresividad o manifestaciones de violencia, la naturaleza de las tareas y responsabilidades exigidas y su momento de inicio, y el acceso a la cultura, adquisición de conocimientos sociales y participación en las instituciones y la vida social. Chicos, como pueden ver, esto es algo macro. Por eso es que se habla que esto es algo complejo. Y como sencillamente nuestras autoridades, ya sea por flojera, y discúlpenme que me exprese así, ya sea por flojera, no, qué fastidio, o por desconocimiento, o que desafortunadamente quienes tienen a cargo la responsabilidad de estas áreas no están lo suficientemente bien preparados para llevar a cabo esto, entonces, claro, esto va a seguir creciendo de manera exponencial, porque sencillamente quienes están a cargo de esto, lo que decía Bronfenbrenner, ese macrosistema, ¿dónde está? No, le está dedicado a estar en campaña, en ver cómo resuelve las cosas más banales muchas veces, pero lo que es la génesis del problema social que viven nuestros países, eso no se está atacando. Entonces, como pueden ver, esto tiene que ser un estudio longitudinal, desde todo punto de vista. Total. Yo no puedo omitir cosas, porque estoy corriendo riesgo de dejar por fuera elementos que van a ser importantes. Entonces, esto tiene que tener un estudio completo, no que por fastidio o porque qué aburrido, no, pero aquí esta señora me exige mucho,
Entonces yo voy a salir, como pasó con Ed Kemper, que le diagnostican esquizofrenia y al señor lo menos que tenía era esquizofrenia. Era una persona, pues, con sus distorsionados sus pensamientos, de eso no hay duda, pero con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, fíjense, chicos, esto no es cualquier cuento. Entonces, aquí yo les traigo un perfil de un delincuente común, ¿no? ¿Cómo tenemos que manejar? Ojo, aquí hay algunas variables, ¿eh? Porque esto aumenta en variables. Entonces, tenemos unas variables en la infancia desde el plano familiar, una familia multiproblemática, antecedentes delictivos, prácticas de crianza severas e inconsistentes, escasa supervisión, relación fría de los padres hacia el hijo, bajos ingresos, empleo inestable, poco cualificado. Nos vamos a unas variables personales donde hay una conducta problemática tanto en la casa como en la escuela, pocos lazos y apegos por actividades convencionales, irresponsabilidad, escaso autocontrol, variables escolares, pobre logro educativo, insatisfacción escolar y obviamente las variables laborales no aplican. Tenemos una adolescencia donde las variables familiares son las mismas. Tenemos unas variables personales que, sumada a las anteriores de su infancia, porque recuerden que la personalidad es un desarrollo, eso es evolutivo, ¿no? Tenemos antecedentes delictivos, consumo de alcohol o de drogas, peleas, riñas, vandalismo, ya que el adolescente está teniendo problemas con la ley. Y ya puede tener ya entradas al sistema de justicia, pero no a nivel de ya cuando es con mayoría de edad, sino a nivel de los menores, ¿no? Que tienen sus centros dirigidos exclusivamente a ellos. Y en las variables laborales, empleo poco cualificado, empleos inestables con periodos de desempleo, bajo salario, etc. La adultez, a nivel familiar, separado, divorciado, no son dueños de las casas donde viven, problemas conyugales, viviendas en pobres condiciones, movilidad residencial, en general, un ambiente familiar en la que vivió cuando era niño y cuando era adolescente, que obviamente se traslada a su adultez. Tenemos las variables personales que van a ser iguales a las anteriores, no aplican las variables escolares porque ya las tuvo, y las variables laborables pues son idénticas a las anteriores porque estamos hablando de una persona que es inestable. En todas sus facetas es una persona altamente inestable. Entonces, como pueden ver, chicos, los que les presenté el día de hoy es bastante complejo. Esto bien vale la pena leerlo, leerlo y leerlo. Y para quienes les interese esta temática, pues los invito a seguir profundizando en esto, porque esta es la génesis, como les decía en la lámina anterior, esto tiene que darse un estudio longitudinal, porque si no lo hacemos así, sencillamente es preferible no hacer nada, porque si nos da fastidio, nos da aburrimiento, pues hago otra cosa. Yo siempre parto de la idea de que si yo voy a hacer algo, lo hago bien, si no, no lo hago. Yo me retiro y digo, mire, señor, yo no puedo hacer esto, yo me retiro. No lo hago. Hay que hacer las cosas bien, con conciencia, con conocimiento de lo que voy a hacer. Uno tiene que saber y conocer sus limitaciones. Si yo no soy capaz de hacer esto, pues no lo hago. Eso no tiene nada de malo. Yo puedo tener habilidades en otras cosas y eso es completamente válido. Pero no porque me estén exigiendo, porque mi jefe me esté pidiendo que haga esto, resulta que yo no lo sé hacer. Tengamos la humildad de decir, yo no lo sé hacer, no lo puedo hacer. No tengo las capacidades, no tengo el conocimiento para hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es un tema altamente delicado que indiscutiblemente necesita tener todo un equipo trabajando conjuntamente con esto para lograr los resultados óptimos. Chicos, esto es lo que tenía para ustedes la noche de hoy. Muchísimas gracias. ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna duda? Pues doctora, yo voy aquí a dar mi opinión. Adelante, Este, Cris. realmente me encantó y me pone en perspectiva de mucha información que a veces no se percata uno de eso. Pero realmente voy a tener que estudiar muy bien el material y repasarlo muchas veces para poder llegar a dominar un poquito.
Así que muchas gracias. Muy agradecida No, por mi eso. querida Cris, con todo gusto. Es más, yo les voy a compartir, chicos, quienes tuvieron la oportunidad de adquirir su constancia, yo les voy a compartir material de esto para que lo puedan complementar, porque obviamente esto es algo muy rápido por razones de tiempo y todo esto, ¿no? Entonces ustedes van a tener documentos que les va a ayudar a complementar justamente todo lo que hemos visto. Y Ujú. cualquier duda, ustedes Especial, saben que me pueden contactar. sí, especialmente aquí en la adolescencia, pues yo radico en Chicago, Illinois, y la adolescencia es tremendamente violenta y no es comprendida por los padres. Y hay una falta de conocimiento para poder ajustar ese balance y los jóvenes sí pueden responder, pero si no se les guía, pues ¿cómo van a responder? Exactamente, exactamente, Entonces, mi muchas querida gracias. Cris. En la adolescencia, digamos que es la parte, sí, de por sí la adolescencia es muy compleja, muy compleja. Todos hemos pasado por eso, unos más, unos menos, pero todos fuimos adolescentes. Entonces sabemos que es una etapa muy difícil, es una etapa compleja que hay que saberla manejar y si hay que buscar ayuda profesional, pues se recurre a ayuda profesional. Pero si para mí es más fácil omitir, ay no, pero qué fastidio este niño me tiene ya cansada, ay no, qué fastidio este niño ya me tiene aburrida. Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué le estamos entregando a la sociedad? Eso es lo que tenemos que hablar. Entonces, por eso la importancia de este estudio longitudinal que hablamos anteriormente. Muchísimas gracias, Cris. ¿Alguien más, chicos? Buenas noches. ¿Qué sucede cuando un joven... Ay, ya va, que se me subió, chicos. ¿Qué sucede cuando un joven es consciente de tener falta de empatía, sin embargo no comete faltas éticas ni delincuencial, pero se debería tratar con un psicólogo o hay otras materias de poner en práctica para desarrollarla? Indiscutiblemente que tiene que ser tratado profesionalmente. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Lo que pasa que cuando hablamos de la falta de empatía, tenemos que ver qué otras características se le suman a la falta de empatía. Porque el hecho de que un adolescente o un niño no tenga empatía, eso es muy grave. Eso es muy serio, pero muy serio. Y que eso sí me puede llevar a mí a pensar que este niño pudiese desarrollar algún tipo de trastorno de personalidad, porque la empatía sí juega un papel fundamental en todo esto. Algo más, chicos. Georgina nos dice, muchas gracias, licenciada, es bastante eficiente el estudio. Gracias a ti. Julio, muchísimas gracias de igual manera a ti por habernos acompañado. Preguntas, chicos, algún comentario, algún aporte. ¿Quedó claro? Vuelvo y repito, yo sé que es mucho. Yo les di hoy mucha información, por eso es que yo no quise tener la sesión de hoy que fuese tan larga, porque es mucha teoría. Por eso quise aterrizar un poquito la práctica con Kemper para que lo pudiesen ver cómo yo puedo aterrizar una teoría. Pero admito y reconozco que sí es bastante información y que esto requiere, pues, de alguna u otra manera, nuevamente revisarlo. Un niño que crece sin padre y tiene trastornos de bipolaridad, ¿qué seguimiento se debería hacer? Ayuda profesional indiscutiblemente. Tiene que tener sí o sí ayuda profesional. Ayer me hablaban, chicos, de las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas, por supuesto, son un elemento importante que me va a ayudar a mí a corroborar algo. Pero si yo hago todo este estudio, como se los he presentado, si yo hago un buen rapport, si yo hago unas buenas entrevistas, yo no tengo por qué recurrir a una prueba. Ahora, si yo requiero y necesito acudir a alguna prueba, yo puedo aplicar la de Minnesota, puedo aplicar la PCL-Young, que es la prueba que nos ayuda a ver posible psicopatía. Puedo aplicar la MASI de Milon, que les comentaba ayer. O sea, hay pruebas, claro que hay pruebas. Recuérdense que cada prueba tiene su población, ¿eh? Por lo menos la MASI. La de Minnesota, hay para adultos y hay para adolescentes. La PCL-Young es adolescentes. La PCLR
es población adulta. Indicó que los psicópatas o esquizofrénicos, ojo, son distintos, ¿eh? Psicópatas o esquizofrénicos son distintos. Tienen problemas en el cerebro en la parte frontal. Ojo, yo no hablé de esquizofrenia que tuviesen problemas en el lóbulo prefrontal. Quien tiene problemas en el lóbulo prefrontal o corteza prefrontal o inclusive la órbita frontal es el psicópata. Pero el que tiene el trastorno de personalidad, porque hay personas que pueden tener los rasgos de personalidad psicopática y no tienen el trastorno de personalidad. La esquizofrenia, yo no hablé en ningún momento, chicos, de corteza prefrontal. El esquizofrénico tiene un problema de contacto con su realidad, está fuera de su realidad. Eso es importante que lo tengan claro, porque de hecho la esquizofrenia no es un trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad son 10 y se reúnen en 3 clústeres. Y la esquizofrenia no aparece en ninguno de esos clústeres. Ahora, el clúster A, que está el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, lo que es el esquizoide y el esquizotípico, sí es premórbido a la esquizofrenia. Pero eso ya es otro estudio y eso es muchísimo más información, chicos. Pero ojo, esquizofrenia, corteza prefrontal, De 40 años, ¿qué pasa, doctor? Es más tóxica que la pala. Israel, aquí no te entendí. Si me puedes aclarar esto, porfa. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Todo claro, chicos? Buenas noches. Habló sobre un libro. ¿Me ¿Podría repetir pues los autores, por favor? Sí, mi niña, claro que sí. Violencia y psicopatía se llama el libro y los autores son Adrián Rey, se escribe Adrián y Rey, Adrián Reine y José San Martín. Lastimosamente, chicos, ese es un libro, wow, eso es un librazo. Ese libro no lo van a conseguir en PDF ni por casualidad, chicos. Y es costosísimo, es muy costoso, pero bien vale la pena, porque es un clásico. Es viejito, porque es del año 2000, pero es un clásico para comprender, en este caso, la biología de los psicópatas. Y aquí sí entra la corteza prefrontal y van a ver cómo ellos, junto con otros colaboradores del área de las neurociencias y neurólogos que llevaron a cabo los estudios con pantallas, pues van a ver cómo se gesta toda esa investigación y se gesta toda esa parte experimental que es realmente interesante y cómo ellos concluyen precisamente cómo es esa biología, cómo está afectada el sistema límbico, cómo muchas veces el sistema límbico secuestra a la corteza prefrontal y por eso no se razona. No, es un súper interesante, yo lo recomiendo mucho. Israel dice, todo el tiempo dice o se inventa que tengo amantes, está enferma. Israel, mira, ahí pudiesen darse muchísimas cosas. Que yo te pueda decir de manera contundente o de manera muy precisa algo sería muy irresponsable de mi parte, porque pueden haber muchos elementos. Puede haber en elementos de manipulación. No sabemos si puede haber algún tipo de trastorno por delante. No sabemos esos mitos y esas creencias o esos estereotipos que se fueron gestando en esa persona. Entonces, hay que ver muy bien, digamos, todo ese entorno, esa manera, sus pensamientos, esa parte cognitiva, para ver qué ocurre allí. Pero decirte algo con
de manera contundente no lo puedo decir, porque ahora, si yo me voy a lo que estamos hablando, Israel, yo lo que te puedo decir, que el tipo de trastorno, ojo, no vayas a decir que la profesora Gloria dijo que entonces mi esposa tiene trastorno de personalidad. Yo no dije eso. Ojo, solo que hay trastornos que efectivamente, por su estructura de personalidad, como por ejemplo los paranoides, ven cosas que no son. Por ponerte un ejemplo. Está, por ejemplo, los del clúster B. ¿Quiénes conforman el clúster B? Trastorno límite, trastorno histriónico, trastorno antisocial y trastorno narcisista. Por lo menos el límite, el antisocial y el narcisista tienen esa particularidad. Pero vuelvo y repito, Israel, con esto yo no te estoy diciendo que tu pareja pueda tener algún tipo de trastorno. Ojo, yo no estoy diciendo eso. Pero precisamente como lo vimos ayer, hay que estudiar la personalidad para yo poder acercarme a una conclusión. ¿Qué se podría trabajar con los adolescentes en los colegios para prevenir conductas delictivas? Esto tiene que ser todo un equipo multidisciplinario que tiene que estar allí. De hecho, aquí entran los criminólogos, aquí entran los psicólogos, pero los psicólogos especialistas en esto, no el psicólogo educativo. Ver la realidad de ese colegio, que no va a ser la misma realidad del colegio de al lado. Y una vez que ya yo tenga el estudio previo de qué es lo que está presentándose allí, ya yo puedo establecer una serie de lineamientos para yo poder ejecutar y llevar a cabo algo. Pero tengo que llevar a cabo inicialmente un estudio. Puede repetir. ¿Algún libro que recomiende para tratar adolescentes? Hay muchos libros para tratar adolescentes, chicos, muchísimos, muchos. Y en las redes lo pueden conseguir. Doctora, una pregunta. A ver, ¿De adelante, qué manera nos Rolando. puede ayudar la psicología en el derecho? Recuérdense que el derecho estudia las conductas, porque es lo que sanciona. Y que obviamente el psicólogo va a tener un rol preponderante en eso. Hay muchos abogados que estudian psicología para poder comprender precisamente un poco más todo esto. Yo conozco varios colegas que siendo abogados han estudiado psicología, porque es muy complejo. ¿Era eso lo que me preguntabas, Rolando? Sí. Súper. Damaris nos pregunta, doctor, ¿una persona narcisista puede pasar a convertirse en un psicópata? No. El trastorno narcisista de la personalidad es una cosa y la psicopatía es otra. Son dos estructuras de personalidad diferentes que tienen puntos en común, sí, hay cosas que tienen en común, pero son dos estructuras de personalidad diferentes. Ahora, puede haber psicópatas que tienen rasgos narcisistas. Puede haber narcisistas que tengan rasgos psicopáticos, que no es lo usual, ¿eh? No es lo usual. Lo usual es el psicópata teniendo rasgos narcisistas. El narcisista puede tener rasgos de otros trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque los trastornos de personalidad son comórbidos. Sí hay comorbilidad entre ellos. Pero que uno pase al otro, no. ¿Cuál es el trastorno de personalidad más peligroso? Todos tienen sus particularidades. Todos tienen sus características. Pero no podemos negar que la psicopatía es altamente peligrosa. Entonces, ya yo hablé, chicos, con licenciado Michael para llevar a cabo el curso de psicopatía. Y ahí vamos a develar muchísimas cosas en relación a esto. Chicos, ¿todo bien? ¿Todo claro? Doctora, ¿no tuviera así en PDF el librito? ¿Cuál, Rolando? Eso que deje el mensaje.
el de violencia y psicopatía de Adrian Rain y José San Martín. Sí, No, eso no existe en PDF. Ese libro está tan protegido. Porque es que, chicos, ese libro es, wow, ese libro lo es todo. Desde las neurociencias lo es todo. Y ellos se han cuidado mucho de eso. Y el libro no se consigue, que te lo diga, mira, no, no está. Yo tengo el libro en físico. Lastimosamente no está en PDF, chicos. Lastimosamente no está. No, no está. en Santa Cruz le puede encontrar eso en Bolivia. Sí, claro. Y una opción que pueden tener, chicos, vayan a la biblioteca de sus países. Probablemente ahí lo consigan. En las bibliotecas, ya sean públicas o las bibliotecas de las universidades, es probable que ahí lo encuentren. Probable que lo encuentren. Titula Violencia y Psicopatía, dijiste, ¿no? Correcto. Autor, Chicos, está en el chat José San Martín y Adrián Rain. Chicos, preguntas, aportes antes de dar por finalizada la sesión de hoy. ¿Qué les pareció? Tanto la de ayer como la de hoy. Súper excelente para mí. La de ayer no pude asistir por un problema de horario, pero realmente es mucha información muy buena, sobre todo cuando vemos los jóvenes, los adolescentes. Es increíble, o sea, realmente hay mucho que digerir, ¿no? Porque cuando uno ve los resultados, es ahí donde uno sí da pesar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hubo una iglesia que es una comunidad que tiene violencia alta, entonces quisieron conmemorar las memorias de de los jóvenes que morían. Así que hicieron una lápida en representación a un joven que moría para resignificar su vida. Pero pronto tuvieron que quitarlo porque son tantas lápidas que no había espacio. Y eso es una tristeza muy grande porque estamos hablando de jóvenes de 13, 14, 15 años. Niños. Entonces, entre las drogas y los problemas emocionales, mentales que hay, tanto en el joven como en la familia, pero creo yo que más se da por la forma en cómo la sociedad aborda todo esto. Desde la escuela, ¿no? Por ejemplo, aquí en el quinto año, los jóvenes vamos a decir que tienen aproximadamente unos 12 años cuando empiezan el quinto año y ya se les trata, por ejemplo, del cuarto año al quinto año, ya tienen que pasar a ser como personas adultos jóvenes, cuando ellos apenas están empezando a ser adolescentes. Y les dicen, aquí tú ya eres grande, ya no tu mamá y ya no cuenta. Entonces, ¿cómo no va a contar? El joven todavía no tiene capacidad de muchas cosas, pero ya se les trata como adultos. Entonces, el niño tiene que crecer de un año a otro durante el verano, que es las vacaciones. Aunque ya eras niño antes de las vacaciones, después de las vacaciones ya eres adulto. ¿Cómo? O sea, es una incongruencia total. Psicológicamente, para los jóvenes que yo vi pasar ese proceso, es un impacto muy grande y viene de la sociedad estudiantil. Entonces, desde ahí ya estamos muy mal, ¿no? Eso es algo que... Exactamente, Cris. Ujú. Has tocado algo tan importante, la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad en todo esto, que no tenemos ni idea de la magnitud del problema tan grande. Porque nosotros como sociedad vamos a desprendernos un poco del rol de padre o de madre. Vamos a desprendernos un poco de eso. Como sociedad, estamos induciendo, empujando muchas veces a estos menores a que no tengan su desarrollo evolutivo acorde con su edad y se le están atribuyendo una serie de responsabilidades. No es que no las tengan, pero cada edad tiene su responsabilidad. Pero se le están atribuyendo una serie de responsabilidades que son totalmente discordantes a lo que es el desarrollo emocional, cognitivo, evolutivo. O sea, no, no. Entonces nosotros somos responsables de todo esto. Pero como nosotros sencillamente nos hacemos de la vista gorda, no, ese es el problema de su mamá y su papá que resuelva. No es que tú como sociedad, tú eres responsable también de eso, porque indirectamente incitas a eso. Entonces eso es un problema serio. Y en la medida en que nosotros como sociedad
no tengamos plena conciencia de esa realidad, en esa misma medida, esto va a seguir creciendo, esto no se va a detener. Entonces tenemos adolescentes, 13, 14 años, que parecen y se comportan ya como si fuesen adultos, porque precisamente la misma sociedad, y ni hablemos, chicos, de las redes sociales, porque esa es otra temática, ya están inducidos a eso. Entonces ya están pensando cuando tienen 15 años, que el regalo que quieren para sus 15 años, no, es que yo me quiero hacer la liposucción. No, es que yo me quiero colocar más mamas. O sea, ¿nos estamos dando cuenta de eso, chicos? Y lo peor del caso es que los padres aceptan. Entonces, vean la complejidad de esto. Y ese aporte que Cristina nos da es sumamente importante, que nosotros como sociedad tenemos que tener muy presente. Así que, Cris, muchísimas gracias por tu aporte, porque de verdad que es muy oportuno. Nada Gracias. más, Yo chicos. ¿Sí, lo Cris? comento porque, lo comento porque aquí se ve eso. De un grado a Mm, otro tienen que ser adultos, definitivamente. ujú, sí. Y si no lo son, cuidado, porque son señalados. Y yo he visto madres que han compartido eso y dicen, en la noche él quiere dormir conmigo. Es adolescente, se tiene que comportar como adulto en la escuela, pero en la noche quiere dormir con la mamá. Hay Sí, un retroceso ahí importante que la mamá no tenemos claro, la capacidad de verlo y la escuela lo está hiper excitando para hacer eso. Entonces claro. es algo discordante, pero no se alcanza a ver. Claro, y fíjate que ahí hay un Mm. choque de ideas. Se están chocando. Está generando un choque que por supuesto eso va a generar en el adolescente, en este caso, una confusión. Bueno, pero aquí me dicen una cosa, aquí me están diciendo otra, pues bueno, ¿a quién le creo? Y no olvidemos que el adolescente está buscando su identidad. Por eso se llama adolescente, porque adolece de algo, busca su identidad. Entonces, si le estamos dando información en la cual chocan, que son totalmente incongruentes, pues no vamos a tener resultados óptimos, indiscutiblemente. Muchísimas gracias, mi querida Cris. Chicos, les mando un fuerte abrazo. Espero encontrarme con ustedes nuevamente en otras capacitaciones. Para mí fue un placer haber compartido con ustedes la noche de hoy. Gracias por los comentarios que he leído en el chat. Y cierro con esta última intervención de Rosita. ¿Todas las conductas antisociales tienen su origen en los ambientes violentos? No. Recuérdense que ayer yo lo dije, chicos. Estamos en un ambiente biopsicosocial, biología, psique y entorno. Ninguna es exclusiva. Que una pueda ser determinante a algo, sí, pero no es exclusiva. Que yo diga que esta persona se comporta así porque exclusivamente fue su entorno, no. Hay que ver todo. Hay que hacer un estudio, chicos, como les decía, longitudinal. No nos podemos quedar solamente con las neurociencias, no nos podemos quedar solamente con la psique y no nos podemos quedar solamente con el entorno. Tenemos que ver todo en conjunto porque los tres juegan un papel fundamental. De repente en uno influye más algo, en otro influye otra cosa, pero de eso se trata, de estudiar bien de una manera dimensional, como bien lo decía Theodore Miller, para poder comprender todo esto. Muchísimas gracias, mi querida Caro, gracias Lilibet, Cristina, gracias, Gerson, gracias, chicos, de verdad que mil gracias por haberme acompañado. Yo le voy a hacer llegar al licenciado Michael toda la documentación, toda la bibliografía para que ustedes puedan ahí indagar muchísimo más en todo lo que hemos visto la noche de hoy. Les mando un fuerte abrazo desde Bogotá y los espero cuando estemos con psicopatía, chicos. Que pasen una feliz noche y espero verlos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, María. Gracias. Muchas Hasta gracias, luego, doctora. doctora. Buenas noches a todos. Muchas Hasta gracias. Buenas luego, noches. doctora. Bueno, queremos informar que a todas las personas interesadas en recibir la certificación y los beneficios extras del curso aún tienen tiempo de realizar el pago hasta el día de mañana. Los esperamos y estamos agradecidos por su participación, ¿no? Que tengan una excelente noche. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, doctora. Buenas noches, muchas gracias. Chicos, gracias a ustedes.